Che, silencien los micrófonos, pues es muy eco y es un poco complicado. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir. Lo va a tener que silenciar usted, profe, porque alguien está... Ahí se silenció. Bien. Vamos a seguir con lenguaje. ¿Dónde estábamos? Tengo un montón de pestañas acá. A ver, de vuelta, vamos de vuelta. Voy a cerrar algunas pestañas. Tenía abiertos otros PowerPoints por si tenían dudas de algo y era necesario compartir. Bueno. No estaría encontrando. A ver. Ahí estamos. Bien, entonces, estamos con las áreas de contexto conectadas, el procesamiento y la producción del lenguaje. Dentro de los centros motores, evidentemente, área de Broca, también las vías piramidales. Profe, ¿usted puso la pantalla para compartir? Sí, claro. Yo no lo veo. No aparece la diapo. No aparece la pantalla. No aparece la diapo. Bueno, si no aparece es porque tiene problemas de ancho de banda. Dice que fuiste deshabilitado para economizar ancho de banda. Yo tengo bastante buena señal hoy, pero no te podemos ver. No podemos ver la pantalla compartida. Bueno, a ver, voy a ver. Ah, esperen. Ahí estamos. Ahora van a ver. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Perfecto. Sí, ahora Sí, hay sí. veces que hace eso también, sí. La aplicación hace eso y los oculta a todos. Bueno. Y sin ofenderte, disculpa, no puedes sacar tu fotito porque nos tapa todo. Tu foto está tapando lo que dice escrito. Foto. Yo no tengo ninguna foto. No, tu video aparece en una esquina y se tapa todo lo que está escrito, por eso. Mi video, no sé lo que estás diciendo. Bueno, ahora ya salió, ahora ya desapareció todo. Aparecía en el margen derecho, abajo. De abajo, aparecía tu video. Ahí está, Ahora ya no. no estás. Ahí está. No te Ahí enojes. está. Ahí está perfecto, gracias. No me enojo, mejor. Ya bastante tienen con la clase como para encima verme. Estos son los efectos positivos de la virtualidad. No tienen que ver con esto. No escucho. No escuché nada, ¿eh? No sé quién dijo qué. Bueno, seguimos entonces. Como centro motor, evidentemente el área de Broca, también las vías piramidales, porque están involucrados los músculos conoarticuladores. Y también las vías extrapiramidales, porque es necesario cierto tono muscular para la fonación. ¿Sí? Bien. Dentro, justamente, de la ejecución fonoarticulatoria, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora, están involucradas tanto vías piramidales, extrapiramidales, como cerebelosas, pares craneales, para todo lo que es la ejecución voluntaria,
vías córtico-vulvares y córtico-espinales, relacionadas con tronco, y todo lo que implica vías intrahemisféricas para la interrelación entre las diferentes áreas involucradas en un mismo hemisferio y interhemisférica por la interrelación entre hemisferio izquierdo y derecho. La decodificación no solo tiene que ver con la comprensión del significado de las palabras, por eso hablábamos de las funciones del lenguaje, ¿sí? Sino con las reglas sintácticas de cómo se combinan las palabras, ¿sí? Y está involucrado desde el órgano de Corti como receptor en el oído interno hasta las áreas de corteza involucradas en el procesamiento no solo auditivo, sino también sintáctico y semántico, ¿sí? Por eso vamos a hablar de órgano de Corti, como esto sería parte de sensoperceptivo, ¿sí? Órgano de Corti, núcleo geniculado medial del tálamo, corteza auditiva primaria, todo eso sería una vía sensoperceptiva. Área de Wernicke, área 39, ya estamos hablando de náuseas, ¿sí? Giro angular, donde ya empezamos a integrar náuseas, distintos tipos de náuseas, ¿sí? Y también, no olvidemos la que más les gusta a ustedes, la palito temporo-occipital, que tiene que ver con integración de lo visivo, de lo acústico y de lo sensoperceptivo 312. Principalmente lo que es, por ejemplo, una lectura en voz alta. Esa es una linda pregunta de oral. Áreas involucradas en la lectura en voz alta. Y ahí colapsamos. Relaciona todo, lo vienen viendo desde Neo. De tanto repetir lo tienen que sacar. Francisco, en el órgano de Corti, es donde se hace la transducción. Sí, señor. Muy bien. Porque me había acordado. No, me quedó la duda de la vez pasada, algo había leído. Gracias. Sí, exacto. Bien. Bien. Fascículo arcuato o arqueado conecta Wernicke con Broca, fundamental, ¿sí? El uncinado, que lo estudiamos cuando estudiamos sistema límbico, ¿sí? Conecta temporal con prefrontal, por eso lo estudiamos con sistema límbico, por sus conexiones, por su modulación, por la modulación prefrontal, ¿sí? Y todos los fascículos que están involucrados en el procesamiento amnémico, que estuvimos viendo cuando vimos memoria, todos los núcleos amnémicos y sus conexiones en lo que se guarda como engrama, ¿sí? En la recodificación está involucrada el área 37 y todo esto siempre va a estar conectado con el área de Broca, porque si no, todo eso que se procesa no hay posibilidad de articularlo, ¿sí? Así que no es que está lo que se procesa separado de lo que se articula, ¿sí? De lo motor. Este sería el arcuato, ¿sí? Entre Broca y Wernicke. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí, profesor. Sí, profe.
Sí, sí. Hay 50 y pico presentes. ¿Se entiende? Sí, Profe, profesor. Sí, se entiende, profe. sí, profe. Sí, se Sí, entiende. Sí. Sí, señor. sí, se entiende, Entiende. profe. Se entiende. Y lo seguimos, profe. Ok. ¿Quién tenía una duda? Por ahí. Sería, de hecho, sería una Bien. codificación Valeria Davidson. Ok, Es Valeria. Es una decodificación, codificación, decodificación y recodificación es lo que hace el lenguaje. Es como... Sí, sí. En toda la interacción. Esto es lo mismo cuando hablamos de ciclos o cuando hablamos de circuitos. Uno puede empezar donde quiere, ¿sí? Digamos, ¿cuándo empieza? Codificación, decodificación, recodificación, ya no sabemos cuándo es ni cuándo es cada cosa, ni qué viene primero, ¿sí? Pero sí, cuando yo, por ejemplo, estoy aprendiendo una estructura o aprendiendo una manera de pronunciar, estoy recodificando, o un significado nuevo. ¿Me explico? Claro, sí. ¿Sí? Bien. Hemos hablado de, como siempre, todas las conceptualizaciones acerca de los lenguajes, el lenguaje al que nos íbamos a enfocar, alguna digresión psicológica, psicoanalítica, vimos las bases neurofuncionales, ahora corresponde, y visto todo eso, que hablemos de las alteraciones del lenguaje, que pueden ser, o podemos dividir desde un punto de vista didáctico, en neuropsicológicas, no sé qué escribía ahí, re disléxico el tipo, o psicopatológicas, ¿sí? Las neuropsicológicas corresponden a todo lo que implica trastornos funcionales y lesionales. Recuerden siempre función y trastorno funcional y trastorno lesional, ¿sí? Tiene que ver más que nada con lo biótico. Las psicopatológicas tienen que ver con lo psíquico, ¿sí? Dentro de las neuropsicológicas tenemos las afasias y las disfasias. Y dentro de las psicopatológicas tenemos alteraciones que tienen que ver con el lenguaje oral y alteraciones que tienen que ver con el lenguaje mímico, principalmente. Afasia. La tesis de Freud, la tesis creo que de doctorado de Freud, era sobre afasias. Siempre. Y recuerden cuando, ¿se acuerdan en Neuropsico, toda esa parte aburridísima que ven al principio? Los comienzos de la historicidad, ¿no? ¿Cómo? El comienzo de la historicidad de la neuropsicología, arrancan con la fascia. Exactamente. Todo el desarrollo incluso el desarrollo de la neurología está muy relacionado con el estudio, la exploración de las áreas de producción del lenguaje. ¿Mm? Así que fíjense si no es interesante el lenguaje. Y de hecho, algo que no les, bueno, que tenía que ver con lo que les comentaba al principio, ¿se acuerdan la frase que les compartí de Hugo Mujica la otra vez? Las historias solo acontecen a quienes son capaces de narrarlas, silvanar latidos, atar y desatar. Sí. Si ustedes no logran que de alguna manera, con silencio, con su vestimenta, con los gestos, con lo que dice, con lo que hace, si no logran que el analizante hable, diga, no tienen material.
¿sí? No tienen material de sesión. ¿Cómo van a...? Y eso es eso en lo que se escucha y en lo que se lee, ¿sí? Así que el lenguaje es nuestro ámbito de trabajo, ¿está? Bueno, afasia. Y esto hablando, no por nada, Freud también, fíjense qué casualidad, ¿no? Que aún siendo neurólogo, Freud, antes de fundar una nueva disciplina, casualmente estaba también interesado en la afasia, ¿sí? Bien, afasia, desde el punto de vista eminentemente semántico, tiene que ver con carencia de palabra, ¿sí? Y refiere tanto a la imposibilidad de comunicarse oral, de manera oral o escrita, debido a una lesión o a una disfunción. Si es durante una disfunción es disfasia, ¿sí? O la afasia, que es habilidad en disfunción, se puede llamar disfasia. Se llama disfasia. La etiología, y esto recuerden neuro, hagan todos los links que necesiten con neuropsico. Pueden ser procesos inflamatorios, pueden ser tumores, pueden ser patologías vasculares, pueden ser traumatismos, ¿sí? Y hay afasias transitorias debido, por ejemplo, a intoxicaciones, epilepsias o accesos jaquecosos muy, muy importantes. O migrañas fuertes. En realidad, en general, la afasia más interesante y más incluso difundida es la mixta. Pero vamos a ver las tres. La sensorial o de Wernicke es evidentemente la afasia de comprensión, ¿sí? De que en hemisferio izquierdo para los diestros, ¿sí? Involucra las áreas 22, 40 y 42. ¿Qué se produce acá? El paciente puede articular lenguaje, pero no coordina las palabras porque no tiene la capacidad de comprender, o sea, no puede procesar las reglas gramaticales y el significado de las palabras, ¿sí? Es más, puede leer pero no entiende lo que lee, ¿sí? Sí, perdón, Tiene, ¿cuál es la pregunta? si puede decir las palabras, pero no sabe lo que significa o no puede poner una palabra tras otra, o no puede los fonemas poner uno tras otro. No te entiendo. El paciente habla, pero no coordina las palabras o los sonidos. Como que no puede coordinar los sonidos o las palabras. Y O si las no dos puede cosas. coordinar los sonidos, no puede coordinar las palabras, ¿sí? Depende también del grado de alteración, ¿sí? De cuán involucrada está el área afectada, ¿sí? O sea, es la comprensión, está bien. No vi sí, está bien. Gracias. No, de nada. Algunas alteraciones que cursan, por ejemplo, con verborragia, neologismos y jergafasia,
ahora vamos a ver cuando veamos psicosis. También se da como expresión de la afasia sensorial, ¿sí? Se repiten fonemas o morfemas que no significan ninguna palabra en particular, ¿sí? Por ejemplo, en el neologismo o en la jergafasia o ensalada de palabras, ¿sí? O no hay incluso, al estar alterada la comprensión y el procesamiento de las reglas del lenguaje, hay verborragia porque no existe la capacidad de manejar un discurso, ¿sí? De manera elaborada, de manera planificada. En la fascia motriz está lesionada el área 44, las áreas involucradas con el área y las estructuras involucradas con ella. Suele acompañarse, como les decía, de afasia sensorial y tiene que ver con la producción del lenguaje, tanto verbal como escrito. Y la afasia total tiene que ver con aquella en la cual es imposible la comprensión y la producción coordinada y lógica coherente del lenguaje, ¿sí? Lo cual lleva a un aislamiento total del paciente respecto de sus vínculos. El lenguaje interior es el pensamiento, ¿no? Sí, exactamente. Cuando veamos pensamiento vamos a tener que poner en práctica todo esto, vamos a tener que linkear con todo esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Con Vygotsky. ¿Por qué con Vygotsky? Y porque él habla del lenguaje interiorizado, que es el nexo entre el lenguaje social y el lenguaje del pensamiento. Sí, te lo pregunto a propósito, es interesante. ¿Cuál sería el antípoda de Vygotsky? Chomsky. No. Chomsky está más del lado de Vygotsky. Bueno, depende. Yo no Bueno, sé si... Piaget era al revés. Exactamente, Piaget. Exactamente. Era de lo interno egocéntrico a lo social. Exactamente. Y si hablamos de biopsicosocial, vamos a tener a los dos juntos. ¿Sí? Sí, es como que todos suman algo. ¿Cómo? Que todos suman un aporte interesante. Sí, claro. Vygotsky tenía un paradigma, si se quiere, del materialismo dialéctico, por más que fue perseguido por la Unión Soviética, esas cosas que pasaban en esa época, pero ponía mucho acento en lo social, ¿sí? Estaba en un contexto donde había habido una revolución social de aquellas, ¿sí? Era bastante lógico que el paradigma esté centrado en lo social, ¿sí? Claro. Y no así en Piaget, que estaba más centrado en lo individual. Esto como condiciones culturales de producción de un discurso científico, ¿sí? Pero hoy a la distancia podemos decir, a ver, somos banda de Moebius, digamos, ¿no? Entonces tienen que ver los dos, pero bueno, por eso te preguntaba por qué decías Vygotsky, me parece interesante que lo linkees con eso. Y porque sí, el pensamiento y el lenguaje van juntos. Sí, totalmente. Y el inconsciente tiene estructura de lenguaje.
hablamos de disfasias, hablamos, por supuesto, de disfunciones, no de lesiones, ¿sí? En las afasias hablamos de lesiones, en las disfasias hablamos de disfunciones que tienen que ver con lo que no se terminó de adquirir en la evolución desde el punto de vista madurativo. Hablamos de trastorno expresivo del lenguaje, donde el vocabulario es limitado, se adquiere pero hasta cierto momento, ¿sí? O hay dificultad en la adquisición de reglas verbales, reglas gramaticales, ¿sí? Por lo cual también se va a limitar lo fonológico, lo morfológico, también lo fonológico se altera, ¿sí? Porque adquiero menos elementos, pongo en práctica menos elementos también, o sea, articulo menos. ¿Se entiende cómo todo está interrelacionado, ¿no? La comprensión y lo motor está interrelacionado, ¿sí? Y todo esto está involucrado en los trastornos del aprendizaje, por ejemplo, en dislexia y disgrafia. Por eso es el lenguaje, lo tuve que haber dado antes de aprendizaje realmente. Me equivoqué ahí. Pero bueno, ya tienen los dos y después lo verán cuando estudien. Estudien antes lenguaje que aprendizaje, les recomiendo. Trastorno receptivo expresivo, bueno, tiene que ver tanto con la comprensión del lenguaje como la expresión, o sea, lo articulatorio, ¿sí? Acá cuando estamos hablando de este tipo de disfunciones, es importante, y esto depende de la edad del paciente, ¿sí? Poder diferenciar entre, hacer un diagnóstico diferencial entre retardo mental, incluso, y que ahí no está, pensando en la edad del paciente, en chicos muy chiquitos, hay que hacer el diferencial con trastorno auditivo, ¿sí? Trastorno sensoperceptivo, ¿está? Ay, justo iba a preguntarte algo de eso. Cuando es un trastorno entre el receptor sensorial y el tálamo, se llama trastorno sensorial primario. ¿Es así? Sí, digamos hasta las áreas primarias, no solo hasta tálamo. Sí. Ah, porque lo traté de buscarlo, no sé dónde lo leí y no lo entendía. Un resumen. Bueno, está. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre lo sensoperceptivo, el retardo mental, la psicosis o el trastorno del espectro autista, para poder, antes de poder decidir si estamos frente a una disfasia, ¿sí? Una disfasia es cuando no ocurre nada de todo esto. ¿Me explico? ¿Sí? Descartado lo sensoperceptivo, el retardo mental, la psicosis y el trastorno del espectro autista, podemos empezar a hablar de disfasias. ¿Sí? Bien, vamos a ir a recreo porque estoy muy cansado. ¿Sí? Compartimos tu sentimiento. Bueno, Me alegro mucho. Tu senso de percepción. Exactamente. Sí, también empatía y También. bueno, todo involucrado. Bueno, gente, son 20:20, 20:40, ¿les parece? Bueno, Perfecto, sí. Perfecto. Bárbaro. Permanezcan en sus pantallas, escuchas y radioescuchas, porque vendrán definiciones acerca del parcial. Profe, hay muchos que no pudieron entrar. ¿Quiere que salgamos y volvamos a entrar o nos quedamos? Hagan lo que quieran porque yo voy a dejar de grabar en este momento y luego cuando volvemos a grabar. Sí.
hagan como les parezca. 20:40 yo sigo dando clase. ¿Está? Dale. Gracias. Nos desconectamos a ver si los demás pueden